Sofía garabateaba sobre su nuevo cuaderno con hermosas hojas blancas. Ella había quedado impresionada con el mundo que su pequeño primo le estaba enseñando. Él le contaba todas las cosas maravillosas que aprendía en la escuela, y ella anhelaba el momento en que también le tocara ir, pues jamás había escuchado de algo tan emocionante como eso. Su tía Maribel había llegado de visita y le regaló aquel hermoso presente. Esta era la prima de su madre, una mujer que vivía en la ciudad. Ella lucía muy diferente a las personas de su humilde pueblito y parecía muy extrañada al ver la casa en donde habitaban. Alejandra, qué horror. No puedo creer que Luciano las tenga viviendo aquí. En este pueblo no existe el desarrollo. Él debió haberlas llevado a la ciudad cuando encontró trabajo allí. No entiendo por qué sigues permitiendo que él vaya solo cuando perfectamente puede alquilar un lindo departamento. Además, Sofía merece una buena educación. Aquí ni siquiera hay escuelas. Esa muchachita es muy inteligente y necesita que estimulen su aprendizaje. Alejandra, la madre de la pequeña Sofía, bajó la cabeza en forma de derrota, pues ella había tenido esa conversación con su esposo en muchas ocasiones. Él se había negado rotundamente a vender aquella casucha para poder conseguir algo mejor. Además, ella jamás había salido de ese pueblo. Tampoco había trabajado alguna vez en su vida, por lo que dependía completamente de él. La mujer vivía a la sombra de aquel hombre, quien tenía unos pensamientos muy arraigados, pues éste también había crecido en el campo, pero se había desarrollado más cuando marchó a estudiar a la gran ciudad, por lo que siempre imponía su voluntad ante su mujer como era costumbre en esas zonas. Luciano quería que su hija fuera igual a su madre, y por allí iba su educación, pues la pequeña, el único mundo que conocía era el hacer quehaceres del hogar. Cuando su padre llegaba de la gran ciudad, para ella todo era felicidad, pues podía aplicar cada una de las enseñanzas que Alejandra le daba. Esta, a su corta edad, ya sabía cocinar deliciosos platillos, pero no sabía ni leer ni escribir, pues estas eran lecciones que su madre no podía darle, ni aunque ésta supiera hacerlo, pues su padre no estaría de acuerdo con eso. Pero a la pequeñita, al escuchar la idea que su tía tenía, se le formó en la mente la posibilidad de que algún día su padre le permitiera ir a la escuela, en la gran ciudad en donde éste trabajaba, anhelando ser como él. Desde aquel momento, ésta le pedía a Alejandra todos los días que cuando su padre regresara a casa de trabajar, ésta le pidiera que la llevase con él. La mujer miraba con tristeza a su hija, pues ella bien sabía que aquellos sueños serían imposibles de cumplir, ya que su esposo se rehusaba a darle una educación, no considerándola digna de eso, por lo que ella simplemente asentía para no romperle la ilusión en aquel momento. Pero tarde o temprano se daría cuenta, pues ni ella misma había podido convencerlo de lo contrario en el pasado, y ésta no sabía bien el porqué. Luciano regresaba a casa cada fin de mes. Él siempre traía consigo un poco de dinero, el cual apenas les alcanzaba para poder subsistir.
Pero Alejandra, quien había crecido pasando hambre, se encontraba feliz de al menos tener algo que darle a su pequeña, por lo que ésta no se preguntaba qué hacía su esposo con el resto de dinero que ganaba mes a mes. Mucho menos tenía el valor de preguntarle, pues sabía bien que no tenía permitido husmear en sus asuntos. Él al inicio del matrimonio se lo había dejado en claro, por lo que ella, para evitar problemas con Luciano, simplemente miraba hacia otro lado y aceptaba con agrado lo que buenamente éste podía brindarles. La pequeña Sofía veía a su padre como un héroe, pues cada vez que llegaba a casa, su madre preparaba comidas deliciosas y ella le ayudaba para que éste viera lo buena cocinera en la que se estaba convirtiendo, tratando de generar orgullo en él. Pero difícilmente éste le decía algún cumplido, por lo que la pequeña simplemente se conformaba con una sonrisa. El hombre era bastante serio y la muchachita estaba acostumbrada, pero jamás lo había visto enojado en su vida, por lo que cuando ella decidió decirle sobre la visita de su tía en casa, ésta no se imaginó que él reaccionaría de una manera en la que jamás lo había visto. El hombre refunfuñó y volteó a mirar a su madre muy enojado. Alejandra tembló al ver la furia en el rostro de su esposo, quien en aquel momento cerró su mano sobre la mesa y con voz alta, completamente demandante, le dijo: «Sabes bien que esa mujer tiene prohibido el ingreso a esta casa. No puedo creer que ella haya venido hasta acá a importunar nuestra tranquilidad. Y lo peor de todo es que me hayas desobedecido. Soy yo quien te da de comer, por lo que me debes obediencia y sabes bien que me disgusta la presencia de Maribel». Por primera vez en su vida, Sofía había visto a su padre de aquella manera. Así también pudo ver a su madre temblar. El ambiente en su hogar se volvió mucho más denso y la estadía de Luciano en casa esta vez no fue tan alegre como solía ser. El hombre apenas y les dirigía la mirada. La pequeña se preguntaba qué tenía de mal su tía para que su padre se enojara tanto. Ella tenía fe que si él se enteraba de la idea que ella había tenido, éste se pondría muy contento. Así que esperó a que se le pasara un poco el mal humor para poder comentarle que quería ir con él a estudiar a la ciudad. Pero cuando la pequeña se dio cuenta, Luciano no se quedó el tiempo que solía permanecer en casa para marchar a trabajar nuevamente. Aquella misma tarde agarró sus maletas y se subió al auto, dirigiéndose hacia la ciudad. «¡Papá!», el grito de Sofía retumbó por el sendero, pero el hombre aceleró el auto para que su pequeña hija no pudiera alcanzarlo. La pobre pequeña se esforzó corriendo para poder llegar hasta donde él se encontraba, pues tenía una sola petición. Ella quería ir con él para poder estudiar. Su madre le había prometido que esta vez sí le diría, pero al parecer a ella se le había olvidado, pues su padre nuevamente marchó sin llevarla. Así que la pequeñita decidió que pondría todo su esfuerzo en hacérselo saber, por lo que corrió sin detenerse, pues sus sueños de ir a la escuela eran mucho más grandes. Pero le fue imposible. El auto apenas si se vislumbraba por el sendero, y era más rápido que sus cortas piernas. Ella siempre había querido saber
hacia dónde se dirigía cuando se marchaba de casa. Y lo único que quería era que las llevara con él, pues la vida de esa manera sería muy diferente. Su pequeño corazón comenzó a latir mucho más rápido conforme iba avanzando por la carretera. Sofía pensó en detenerse, pero aceleró el paso. Finalmente, cuando vio que el sol se ocultaba, se rindió y se sentó en medio del camino con los ojos llenos de lágrimas, prometiéndose que la próxima vez lo lograría. Los días fueron pasando y la vida de la pequeña transcurrió con normalidad. Ella aprendía cada vez más sobre las tareas del hogar, tal y como su madre las realizaba. Pero esos oficios aburrían a la pobre pequeña, quien se encontraba mucho más interesada en aprender a leer y escribir. Un nuevo mundo se había abierto para ella, y ésta no lo quería dejar ir, por lo que un día, mientras jugaba con sus amigos, uno de ellos le dijo que su padre iba a la ciudad todos los días, en la camioneta que tenían. El pequeño le propuso a Sofía que se montara en la parte trasera del auto para que pudiera llegar más rápido con su padre y no tener que esperar que él regresara el próximo mes. Sofía abrió los ojos ilusionada, pensando en lo feliz que Luciano se encontraría de verla, pues ella en el fondo estaba segura de que su padre la amaba, solo que no sabía cómo demostrarlo. Pero cuando le dijera que ella quería estudiar para algún día ser como él, este saltaría de alegría, ya que juntos podrían ser unos profesionales y trabajar en la ciudad para poder cumplirle el sueño a su madre de vivir allá. La muchachita emprendió viaje al día siguiente y se escabulló en la camioneta de don Alfonso, el padre de su amigo, quien manejó durante casi 3 horas hasta llegar a su destino. El plan de Sofía era acudir con su padre sin que su madre se diera cuenta y regresar a casa antes de la cena. Ella había obtenido la dirección de su padre en la ciudad de una carta que éste le había enviado hace algún tiempo a su madre, por lo que sabía bien a dónde llegar. Ella se encontraba tan emocionada que no sentía temor de aventurarse de aquella manera. Así que lanzarse a esa aventura no fue un problema para la pequeñita, quien había crecido en un pueblo en donde todo era muy seguro. Pero nadie le había advertido a Sofía que la ciudad era muy diferente a todo lo que ella conocía, por lo que al llegar se llevó una gran sorpresa. La pequeñita aprovechó que don Alfonso hizo una parada en la estación de servicio para recargar gasolina. De esta manera, ella se bajó del auto sin que él la viera. Sofía vio a su alrededor la gran ciudad y su boca se abrió de sorpresa, pues jamás había visto algo semejante. En su pequeño pueblo, las casitas eran muy humildes y no tenían más de un piso, pero allí todo era mucho más alto. Ella comenzó a caminar buscando a alguna persona que le ayudara a encontrar la dirección que llevaba entre las manos, por lo que se acercaba a los extraños que pasaban por la calle y amablemente les preguntaba, para luego seguir con su camino. Lamentablemente, Sofía no era muy diestra siguiendo indicaciones, por lo que terminó por perderse en la ciudad. Ella comenzó a deambular por unos callejones, los cuales no tenían salida.
La pequeña miró hacia los lados y se dio cuenta de la situación en la que se había metido, por lo que decidió devolverse por el camino que había recorrido. Pero cuando ésta se encontraba caminando hacia la salida del lugar, un hombre salió de la nada y comenzó a apresurar su paso hacia ella. Sofía comenzó a rogarle a Dios que la protegiera. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras esperaba salir de esa terrible situación, pero pronto lograron alcanzarla y la tomaron del brazo. Ella volteó a mirar al hombre que tenía justo a su lado y echó un grito al ver su rostro desencajado. Este tenía una mirada sombría y unas oscuras ojeras rodeaban sus ojos. Parecía no encontrarse en sus cabales, y por más que ella intentó alejarse no pudo, pues él era mucho más fuerte. La pequeñita se dijo que aquel era el fin, y sus mejillas se mojaron al pensar que nunca podría llegar hasta su padre. Así también en lo tonta que había sido al no haberle contado sus planes a su madre, quien al finalizar el día estaría muy preocupada al no volverla a ver. Sofía se resignó a su destino, pues lamentablemente ella no veía a ninguna persona que pudiera ayudarla en ese momento. Solo estaban ella y aquel hombre, pero de pronto sus oraciones fueron escuchadas, pues de una de las puertas que se encontraban en ese callejón salió un hombre vestido con un uniforme blanco. Se trataba del chef Mario, que trabajaba en los restaurantes que daban a esos callejones, y este justamente había salido a depositar la basura que producía el lugar. El hombre, al ver la escena, no dudó en salir corriendo para ahuyentar al vago. Este conocía muy bien a ese tipo de personas que rondaban el lugar, pero no entendía qué hacía allí una pequeñita de esa edad, caminando sola por la ciudad, si bien era sabido que ésta no era segura. Al acercarse a ella, el hombre pudo ver que se encontraba temblando. Ella se había sentado en el suelo y lágrimas caían por sus mejillas, por lo que su corazón no pudo ignorar la situación en la que se encontraba. Así que amablemente la invitó a pasar al restaurante para que pudiera darle algo de comer y se calmara. La pequeña Sofía vio en el chef Mario a su ángel guardián, por lo que agradecida tomó la invitación con gusto. Esta comió hasta quedar satisfecha y finalmente respondió a las preguntas que el hombre le hacía, contándole que se encontraba sola en la ciudad en busca de una dirección, con la finalidad de poder encontrar a su padre. La muchachita le reveló al hombre el nombre de su progenitor y la dirección que estaba buscando, mostrándole las cartas que Luciano solía enviarles. El chef Mario por un momento lució sorprendido y leyó incrédulo todo lo que éstas decían. El rostro del hombre se le puso tan pálido que parecía enfermo, pues él conocía muy bien a un Luciano, quien era el esposo de su hija, pero éste creyó que debía tratarse de un error, pues el hombre con el que su querida Raquel se había casado no podía ser el mismo que Sofía describía. Aún así, él tenía que salir de dudas, por lo que se ofreció a ayudar a la pequeña a dar con la casa de su padre. Finalmente, el chef Mario la dirigió hasta el lugar que estaba buscando
y esperó en donde pudiera observar la situación. La pequeña lució asombrada con la gran casa que se encontraba justo frente a sus ojos. Esta pronto se dirigió hacia la puerta, la cual era completamente imponente. Pero primero decidió mirar por la ventana. Allí ella pudo observar algo que no comprendió, pues su padre se encontraba cenando a gusto con una mujer y dos pequeños, quienes lucían muy felices y nada les faltaba en la mesa, a diferencia de lo que normalmente sucedía en su casa, en la cual casi siempre debían hacer maravillas para que la comida alcanzase hasta fin de mes que su padre regresaba. Pronto Sofía, muy extrañada y con muchos sentimientos encontrados, se dirigió a tocar la puerta de la gran casa, en donde le abrió la hermosa mujer que momentos antes había visto junto a su padre. Raquel se sorprendió mucho de verla, sobre todo cuando preguntó por Luciano, su padre, quedando de pronto de piedra. Ella se demoró tanto en salir de su asombro que Luciano se acercó a la entrada para ver qué sucedía y quién había dejado a su mujer tan pálida. Pero al ver a la pequeña que se encontraba parada justo allí, este se puso muy nervioso e intentó que ella ni siquiera tuviera tiempo de hablar. Pero Sofía, de pronto, muy emocionada de verlo, gritó: «Papá, he venido a buscarte para pedirte que me dejes quedar contigo y de esta manera poder estudiar. Yo quiero aprender muchas cosas más y que te sientas orgulloso de mí. No quiero ser como mamá y quedarme en casa todo el día cocinando. Yo deseo ser una profesional como tú». Raquel, quien se encontraba parada en la puerta, miró incrédula a su esposo, el cual, en un acto desesperado de salvar su matrimonio, intentó negar su paternidad, dejando a la pequeña Sofía completamente helada al escuchar las palabras de su padre. «Te has equivocado, pequeña. Lo siento mucho. Debes volver con tu madre inmediatamente». Luciano intentó cerrarle la puerta en la cara a su propia hija, pero con lo que éste no contó fue que su suegro se lo impediría, pues el hombre había observado toda la situación desde lejos y él no permitiría que siguiera engañando a su hija. Este lo señaló de estar llevando una doble vida, pues él había leído la carta que le enviaba a la madre de la pequeña Sofía. En un principio, el chef Mario había creído que la pequeña se estaba equivocando de persona, y al ver que ésta lo reconocía como su padre a primera vista, no tuvo lugar a dudas. Y al presenciar el descaro con el que Luciano la negó y el rostro lleno de lágrimas de Sofía por sus acciones, este se dio cuenta que su yerno no era más que un mentiroso, quien tenía dos mujeres a la vez. Luciano se vio descubierto finalmente y Raquel lo echó de casa, dejándolo también sin trabajo, pues él laboraba en los restaurantes que su padre tenía. El chef Mario era dueño de una cadena de restaurantes, en donde había llegado el hombre a pedir trabajo hacía muchos años. De esta manera, él había conocido a su hija, quien se enamoró de él y con el tiempo se casaron. Pero este jamás se imaginó de que ese hombre tenía dos familias, pues supo engañarlos a todos. El chef Mario y Raquel, luego de aquel acontecimiento, ayudaron a la pequeña Sofía a volver con su madre, pues ésta se encontraba muy mal por todo lo que había descubierto.
Finalmente, cuando llegaron al pueblo en que habitaban, Raquel se presentó ante Alejandra y le contó que Luciano las había engañado a las dos, sacándole finalmente la venda de los ojos a esa pobre mujer, quien había vivido bajo su mandato durante mucho tiempo. Con el paso de los meses, las dos sacaron de su vida a ese hombre, quien no había hecho más que jugar con ellas. Así también, Raquel le ofreció una mano amiga a Alejandra, para que ésta se estableciera en la ciudad y encontrara un trabajo digno, dándole la oportunidad a la pequeña Sofía de cumplir con sus sueños de ser una profesional, pues ésta no se merecía desperdiciar su inteligencia en un pueblito en el cual no había desarrollo. Después de todo, la pequeña Sofía pudo estudiar y dejó atrás todo lo malo que había vivido en su vida, rodeada de personas quienes la ayudaron y eran completamente sinceras con ella, no como su padre, a quien no volvió a ver nunca más. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otra historia más. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente historia como siempre. Bendiciones.